Entonces comenzamos a hablar de la reorganización, reorg. Esta es la página web para esa metodología en particular. Busquen simplemente reorg, que se escribe así en cualquier navegador y es igual para inglés, francés, italiano y árabe. Está lleno de muy buenos consejos, incluyendo cómo optimizar el uso de espacio disponible y mejorar espacio de almacenamiento, por ejemplo. Entonces, es un estándar muy bueno. Espero que todo el mundo haya disfrutado su almuerzo. Estuvo bien rico. Y estén listos para entrar a catalogar. Y sabemos que no es lo mismo que inventario, ¿no es cierto? Y el catalogamiento es realmente un proceso continuo. Y nuevamente, como en el caso del inventario, es mejor pensar en el verbo catalogar en vez del nombre un catálogo. Es un proceso, ¿no? Catalogar, siempre catalogar. Y el estándar Spectrum no tiene ningún tipo de requisito para un cierto nivel de datos para cualquier caso particular de colección. Entonces, a diferencia de los datos del estándar que vimos antes, no dice que para una colección de monedas tienen que registrar ABC. Es mucho asegurarse de que uno tiene un sistema que satisface sus necesidades. Y ustedes sabrán qué necesidades tienen. Entonces, el estándar mínimo, si ustedes se fijan en su separata, es que ustedes tengan un sistema de catálogo para registrar la información mínima que necesitan para el inventario. Y más allá de eso, tienen el sistema para dar apoyo a su política de catalogar. Y su política de catalogar depende de ustedes. Entonces, ustedes sabrán el tipo de información que ustedes y sus usuarios necesitan. Ustedes pueden estar involucrados en un proyecto de investigación en particular, quizás en colaboración con otros museos, y ese proyecto puede requerir un cierto nivel de información y que ésta se registre. Pero, por otro lado, depende de su política. De otro modo, depende de su política. Cualquier información que sea que ustedes registren, esos registros de catálogo están relacionados con los objetos y, por lo tanto, usando estos números de seguridad, estos se asocian de manera segura con los artículos mismos. Entonces, si regresamos a la importancia fundamental del número único de identificación escrito sobre los objetos, etiquetado, puesto de manera segura sobre los objetos, de tal manera que si tienen muchos objetos que son similares, puedan decir cuál es cuál. Y luego, sus registros de catálogo, como sea que los mantengan, pueden ser en computadora, pueden ser sistemas manuales, tienen que poder hacer referencia cruzada con otra información que ustedes tienen. Por ejemplo, normalmente pueden tener lo que se llama un archivo de la historia del objeto, que puede tener copias de corresponsales o otra documentación. O en el caso de un artículo arqueológico, ustedes podrán referirlo
a registros de excavación que proveerán más información sobre el contexto específico del que proviene el objeto. De manera similar, si ustedes tienen imágenes de objetos, eso nuevamente son datos que están seguramente en algún otro sitio y su registro del catálogo necesita poder decirles A, que son imágenes de ese objeto y B, dónde encontrarlas si son imágenes. Entonces, su sistema también necesita tener los índices o las funciones de búsqueda necesarias para que usted pueda encontrar la información. Entonces, todos podemos estar de acuerdo en que no tiene ningún sentido mantener información compleja si no pueden encontrar lo que necesitan. Entonces, su política puede bien incluir especificaciones para los índices que ustedes necesiten para hacer el seguimiento y eso puede implicar control capilar, o sea, bien detallado para que tengan un uso consistente de los términos y no pierdan objetos en el sistema porque alguien ha usado un término un día y un término ligeramente diferente otro día. Podemos hablar un poquito de la terminología también. Y la otra cosa importante también del sistema para catalogar es que hay que captar información que resulta de otros procedimientos de manera oportuna. Un ejemplo de eso sería actualizar información de ubicación. ¿Ok? Entonces usted probablemente tiene la ubicación de un objeto contenido en su registro de catálogo y si se mueve ese objeto, tiene que ser algo realmente fácil y rápido el actualizar su ubicación actual. Y luego, algo que es muy importante, regresando a la cuestión del respaldo, los datos son vulnerables, tienen que respaldarse. Entonces, espero que tengan algunos vistos buenos, otras aspas, otras preguntas. Y conversen con sus colegas, por favor, por unos 5 minutos. Y luego vamos a debatir juntos y durante ese debate hablaremos de todo el asunto de la terminología. Y también nos ocuparemos del punto específico que tenía Augusto de dónde registrar el contexto arqueológico de los artefactos. Ok, muy bien. 5 minutos y luego retroalimentación. Entonces, ya tenemos un par de cosas de las que necesitamos hablar en relación con catalogar, la terminología. Y con el ejemplo específico de los contextos arqueológicos, cómo añadir información muy especializada y específica al tema en un registro de catálogos. ¿Hay otra pregunta o problema que ha surgido en esta conversación que hayan tenido? Sí, hola. Por aquí tuvimos una suerte de discusión con el tema de que normalmente nosotros los arqueólogos trabajamos con datos o anexamos dentro de nuestros inventarios informaciones de contexto arqueológico y que es algo que se nos pide también ahora por temas administrativos a la hora de presentar nuestros informes finales. Sin embargo, en la discusión se comentó, oye, pero ya los datos que tienen que ver con este tipo de informaciones de la pieza entran tranquilamente en catalogación, no en los parámetros que se han venido acá indicando en inventario, en registro, inventario. Entonces, era como un grupo de informaciones, sitio, sector, unidad, capa, que está como en el limbo, ¿no? Si me preguntan a mí, yo lo incluyo en inventario.
Sí, porque este grupo de objetos pierden sentido si es que no se le adjunta su información de procedencia. Entonces creo que para temas eminentemente objetos arqueológicos que proceden de excavaciones, los datos del contexto de procedencia deberían estar incluidos en los inventarios, ¿no? Que pueden ser 4 o 5 campos, incluso un poquito más. Pero son, creo que, innecesarios para poderle incluir a los objetos. Sí, si entras en el detalle del proceso de inventario, sí reconoce que museos en particular pueden tener requisitos más específicos. Entonces, si pones lo mínimo minimorum de información útil para ti y necesitas incluir eso, de hecho, tienes que incluirlo. Muchos museos dirían que ese tipo de información entra más dentro de catalogar que dentro de inventariar. Es un debate. Haz lo que funcione para ustedes. Porque Spectrum es muy flexible, como les dije. Entonces, sí, cada institución podrá decidir y sabrá cuál es el nivel de información mínimamente útil. Entonces, dejemos eso ahí por ahora. Deberíamos hablar de la terminología, ¿no? Porque es un tema muy grande. Como les mencioné antes, a medida que ustedes van por el detalle de un procedimiento sugerido, van a encontrarse con estas cosas que están aquí resaltadas en azul. Y estas son las unidades de información. Y recuerden que estos no son campos. En su sistema tendrán campos que correspondan más o menos a estos, aunque pueden ser ligeramente diferentes. Sin embargo, en algunos lugares en particular, a medida que avanzamos en el procedimiento, si hacen clic en el detalle, Spectrum les dirá, use un formato estándar para fechas, nombres, o use una fuente de términos estándar. Si vamos más allá de la información de inventario básica central, verá que hay muchísimas unidades de información posibles. Esto tiene más que ver con identificar. Por ejemplo, si tienen una obra de arte, el título de la obra de arte, por ejemplo. No voy a entrar en todo esto porque hay un montón. Vamos a escoger uno, sin embargo. A ver, vamos a buscar uno que esté asociado, que diga información asociada. Entonces hay todo un conjunto de conceptos que ustedes registran en su sistema sobre actividades, fechas, eventos, gente. Gente en el sentido de grupos culturales, ¿no? Lugares que tienen alguna asociación con un objeto. Y estos son campos realmente importantes y su sistema de catalogar tendrá una manera de registrar esas cosas. Idealmente, esto se va a registrar de manera estandarizada porque este es el tipo de información que se usa mucho. Entonces, yo estoy interesado en todos los objetos que ustedes tienen que están asociados con, digamos, la cultura moche, por poner un ejemplo. Entonces, si vemos la gente asociada, aquí la tenemos. ¿Quién es la gente asociada con un grupo de objetos o con la historia del grupo de objetos? Vamos aquí a gente. Fue un mal ejemplo. Bueno, hay una unidad ahí que tiene que ver con los nombres de los pueblos en el sentido de grupos culturales, ya sean modernos o arqueológicos.
Y la guía dirá, use una fuente de términos estándar. Lo que no dice en esa etapa es exactamente qué fuente de términos deben usar. Y hay muchas fuentes posibles, existen muchas. Una de las que desarrollamos con Spectrum, y lo vamos a hacer en 2 o 3 años, es hacer un enlace con la fuente de terminología existentes y estas unidades de información relevantes. Entonces, una de las opciones con que podemos enlazarnos para los nombres de grupos culturales o pueblos está contenido en el Thesaurus de Arte y Arquitectura que produce el Instituto de Investigación Getty. Y aquí pueden ver que hay un registro para Mochica. Vamos a abrirlo. Y esto es lo que tienen que decir al respecto. Como creo que dije en Trujillo, de acuerdo con mi experiencia, los arqueólogos y cualquier otro grupo de especialistas nunca se pone de acuerdo sobre la forma exacta de un término por utilizar. Y bueno, eso está bien. Aquí Getty está diciendo que la manera preferida es Mochica, que está causando risas en la sala. Moche es una alternativa. Entonces ustedes pueden tener un debate al respecto. El punto es que en realidad no importa verdaderamente porque el Thesaurus aquí tiene ambos términos. Y si ustedes quieren juntar registros de una institución que prefería un término con registros de otra institución que usaba otra variante, un usuario que está haciendo una investigación y que está enganchado a un Thesaurus como este, puede encontrar registros que tienen ambas formas. Entonces, si todo el mundo, hacer que todo el mundo esté de acuerdo sobre el mismo término no va a ocurrir. No ha ocurrido en los últimos 30 años, no va a ocurrir pronto. Entonces, lo clave es que donde sea posible hay que usar fuentes existentes como esta. Y si es que no tienen los términos que ustedes necesitan, ustedes pueden proponerlos como términos candidatos a la fuente. Ellos los considerarán y los incluirán. Esto se publica como datos abiertos, es parte de la web semántica. Y el Getty se ha pasado como 3 décadas y ha gastado millones de dólares trabajando con cientos de académicos en esto. También ha sido traducido a muchos otros idiomas, lo cual ayuda a juntar registros de distintos países en distintos idiomas. Y es mucho más fácil adaptar algo así, proponiendo términos candidatos, que sentarse y hacer esto de la nada, desarrollar su propio Thesaurus. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que dentro de su propia institución sean consistentes y tengan maneras preferidas de hacer las cosas y términos preferidos. Pero también los aliento a que entren en línea y usen estos registros terminológicos donde sea que estén disponibles, porque eso los ayuda a que en el futuro sus registros estén probados o comprobados, y particularmente si le proponen términos a este Thesaurus que no los tenga. Y viendo hacia el futuro, una serie de años, cuando sus datos estén alineados y existan ahí en línea, la gente podrá encontrar sus datos porque han usado términos que son parte de la web semántica.
Ese es un ejemplo, simplemente. Y lo mismo funcionaría para nombres de artistas. Vamos a decir que están en la posición afortunada de que tienen en su colección una pintura de Leonardo da Vinci o cualquier otro artista. Y pueden ver todas las formas de nombre de ese artista que pueden existir en los registros. Incluso dentro de una institución, incluso la misma persona puede ponerlo de una manera en un día y la próxima semana lo pone de otra manera. Grave problema. Pero si se usa una fuente de términos, como en este caso la lista de nombres de artistas, y tener una política que diga usen el nombre preferido, entonces eso los ayudará a ser consistentes en sus propios registros. Y también no importa si es que tienen registros heredados que tengan estos otros términos. Y nuevamente, con esta lista, esta es una colaboración internacional. Si hay artistas peruanos que actualmente no están ahí, el Getty estaría interesado en saber eso e incluirían los nombres de esos artistas y ayudarían a acrecentar el vocabulario. ¿Tiene sentido todo esto que les digo? ¿Sí? ¿Me comprenden en términos del uso de vocabulario? Sí. Entonces, dentro de un par de años, nuestra finalidad es haber mapeado todas estas unidades de información a recursos en línea, donde existan. Y donde no existan, estamos alentando a los museos a que se junten y traten de desarrollarlos. Entonces, piensen en colaborar en algunos de estos grandes proyectos internacionales. ¿Ok? Eso entonces se refiere a la terminología. ¿Quién quería hablar de terminología? Ya me olvidé. Alguien mencionó que quería hablar de terminología. ¿Sí? ¿Eso más o menos responde su pregunta? Buenas tardes. Yo trabajo en el Ministerio de Cultura y sí, básicamente utilizamos mucho el Getty. Entonces, para hacer consultas, ¿no? A veces no podemos de acuerdo entre los mismos registradores de los bienes culturales histórico-artísticos para ver cómo denominamos y cómo ya están registrados algunas denominaciones de pinturas, por ejemplo, ¿no? Si es la Virgen con niño, la Virgen y el niño, entonces tratamos de uniformizar para que no haya mucha variedad en ese sentido. Yeah, we do that. Y el mismo principio se aplica a lugares geográficos, a nombres de lugares geográficos. Hay bases de datos internacionales para esto y se aplica también a los materiales de los que están hechos los objetos. Tenemos listas en el AAT para eso, tenemos también fechas, periodos, estándares internacionales sobre cómo expresar fechas particulares en cierta manera y cómo expresar rangos de fechas. Entonces vale la pena mucho usar todos estos estándares internacionales donde sea que existan para que los registros de ustedes sean tan consistentes como sean posibles. Ahora regresemos a la pregunta sobre los contextos que hizo Augusto. Tenemos un grupo de unidades de información que tienen que ver con información sobre recolección en el campo. Y en eso es en lo que se interesarían ustedes. Cuando ustedes hacen sus excavaciones, hay un código para cada contexto individual. Para los que no son arqueólogos, Augusto, ¿podrías explicar qué quiere decir contexto? Es el área de actividad humana de donde procede determinado objeto. Entonces, en un sitio arqueológico, por ejemplo, si tienes un
pozo en particular, ¿no? Una excavación en particular que tiene estos objetos ahí adentro, esa característica del lugar tendrá su número único y se documentará como parte del registro de la excavación. Y será importante decir que tales fragmentos de ceramios vinieron de ese contexto en particular, ¿no? Entonces, el registro de excavación les da un número único para el contexto. El objeto mismo ha recibido un número único en el proceso de accesión y eso se sigue luego en el catalogar. Entonces, en el registro del catálogo se puede incluir los detalles del contexto y cualquier otra información adicional y su sistema idealmente va a incluir esta característica, este rubro. ¿Responde la pregunta? Sí. Bien. Claro, en el brujo ahora tenemos un código de contexto, un solo número de contexto, pero hay otras excavaciones, hay otros museos, por ejemplo, que no reúnen toda esa información estratigráfica en un solo código, sino en distintos campos, ¿no? Por ejemplo, unidad tal, área tal, sector tal, capa tal, ¿no? Entonces, la recomendación sería traducir esa información extensa en un solo código siempre que se pueda. Siempre y cuando haya una manera documentada de poder rastrear esa característica peculiar a su origen, puede haber datos de muchos tipos. Por ejemplo, datos heredados que se han manejado de una determinada manera. Sí se puede tomar la decisión para todas sus excavaciones para seguir este patrón de manera consistente y tener un identificador único de contexto sería la manera de hacer la documentación, pero tal vez en el caso de los datos heredados habría que mencionar el sitio, etcétera, como dices, y podríamos esperar que se pueda retroceder hasta la característica específica, haciendo un seguimiento retrospectivo del sistema que se haya utilizado en el informe de excavación. Esto está un poco más, está como fuera del Spectrum, porque hay diferentes estándares para el registro de datos de las excavaciones arqueológicas, pero en la medida en que se siga el estándar, será posible vincular un hallazgo determinado de una excavación dada que puede estar, por ejemplo, ya en un museo y retroceder para saber exactamente de cuál lugar específico provino dicho objeto. Es un excelente punto y es una cuestión que definitivamente hay que hacer, pero no he hecho investigación que me permitiría, por ejemplo, llegar hasta los informes de excavación desde del punto de origen original, donde gracias a que se hizo un registro del contexto del cual provino la pieza. Y va a haber muchísimos otros ejemplos en los que los especialistas tienen necesidades determinadas dependiendo del tipo de colección y habría que especificar un sistema específico de manejo de la colección para que tenga la capacidad de hacer estos registros. Por ejemplo, si uno va a comprar un sistema de manejo de colecciones, una cosa podría ser utilizar el procedimiento de catálogos de Spectrum como una lista de las características que uno requiere de dicho sistema. Entonces vas donde el proveedor del software y le pides que te haga una demostración de cómo puede registrar en el sistema que te están proponiendo estos datos de contexto. Me parece que particularmente esta sugerencia de procedimiento de catálogo es particularmente útil porque aquí tenemos una lista de prácticamente todas las características, tipos de datos que quisiéramos registrar.
¿Alguien quiere decir algo más acerca o decir algo acerca de los catálogos? Entonces, seguimos adelante. Bien. Entonces, ahora vamos a reunir los dos capítulos siguientes. Ahora estamos hablando entonces de préstamos recibidos y entregados, porque realmente son una imagen de espejo el uno del otro, y me parece que podemos examinarlos en conjunto. Entonces, si pueden ir a abrir la separata en la página relevante, que me parece que está como al final, ya nos estamos acercando al final. Y estas dos temas los vamos a ver juntos. Vamos a empezar con los préstamos de entrada, ingreso de préstamos. Ahora bien, ya hemos hablado acerca del problema de los datos heredados, que es un tema ligeramente diferente. Los préstamos históricos que no se documentaron cuando fueron aceptados o recibidos hace un tiempo, forman parte más bien del inventario, pero ahora es el préstamo de entrada o de salida que podamos estar haciendo ahora, en el presente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando alisten los lapiceros para poner sus vistos buenos o aspas, etcétera. Cuando uno toma en préstamo o recibe en préstamo un objeto, debe haber un documento escrito que haga referencia muy clara a los términos y condiciones en los que se acepta o se recibe este objeto en préstamo, incluyendo el cuidado que se le debe dar. Entonces, a ver, ponen su aspa, ponen su visto bueno, ponen su signo de interrogación y determinen si el sistema el sistema que ustedes utilizan, registra la razón específica por la que se acepta este préstamo o se toma este préstamo. A ver, sí, no, tal vez. Y la siguiente, que es muy importante, realmente importante, y es que todos los préstamos por plazos fijos, muchas veces escuchamos decir que tenemos este material en préstamo permanente. Eso solía ser un término bastante usual, pero lo que sostenemos ahora es que no debe de hablarse de préstamos permanentes, sino de periodos fijos. Pueden ser muchos años, 5 años, 10 años, pero tiene que haber un término definido en lugar de ser plazos abiertos o periodos abiertos. Y hay que asegurarse de que se cuente con una cobertura apropiada, ya sea una indemnización por parte del gobierno o un seguro apropiado o cualquier otro tipo de cobertura de riesgo, lo que incluye los bienes u objetos que puedan estar en movimiento o en tránsito. Y una vez que un objeto le ha sido encargado al museo en préstamo, es que cuentan con medios para actualizar la información, es decir, saber en todo momento dónde se encuentra el objeto y las condiciones del entorno o las condiciones físicas de ese mismo objeto durante el periodo de préstamo. Y si todo es documentado por escrito. Porque puede haber conflictos, como puede suceder, entre los que otorgan el préstamo y quienes lo reciben. Y pasemos entonces directamente a los préstamos de salida, que es bastante parecido, así que por eso es que podemos tratar los dos temas juntos.
Se espera que las instituciones que ustedes manejan tengan una política sobre préstamos, tienen una política de préstamos, y si hay una solicitud de otro museo para que se les haga un préstamo, estas solicitudes se evalúan de acuerdo con esta política establecida por su institución, y si están otorgando un préstamo, la razón también se debe de formular de manera clara, que el préstamo sea por un periodo fijo, que exista un acuerdo por escrito. Y también tienen de verificar que la persona que toma en préstamo, el museo que toma en préstamo, tenga cobertura de seguros, inclusive para el periodo de tránsito o de movilización, y que todo esté planteado por escrito, como en el caso anterior. Así que, una vez más, deberíamos con esto esperar que el sistema pueda mejorarse para que entonces en su grupo comparen notas durante unos 5 minutos sobre estos temas de los préstamos entregados y recibidos. Bien. Veo que hay mucho debate. De hecho, todos los museos que ustedes representan aquí participan sin duda en una actividad dinámica de préstamos. ¿Sí? ¿Verdad? Todos prestan y reciben préstamos. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas, temas que han enfrentado al respecto como parte de estas actividades de préstamos, de estos préstamos? ¿Alguien quisiera comentar? No hay nadie que quiera decir nada. Excelente, entonces. Bien. Podría hacerles una pregunta más bien. Hay una cosa que me interesa mucho, y es que en la condición de los objetos que pertenecen al Estado y que están encargados a museos específicos, ¿esos objetos se consideran préstamos? ¿Cuál es la condición, el estatuto de estos objetos, de esas piezas? Son objetos que pertenecen al Estado, como los objetos arqueológicos, y hay objetos, esos objetos están encargados a los diferentes museos, ¿correcto? Pero el ministerio, ¿cuál es su condición? ¿Son préstamos? ¿Cómo los consideran? ¿Cómo los clasifican? ¿Cómo los manejan? Sí, el ministerio entrega piezas a instituciones privadas y públicas en calidad de préstamos para exhibiciones temporales, pero también entrega material para efectos de custodia, ¿no? Por ejemplo, las que provienen de proyectos de investigación arqueológica, como las que tiene la Universidad de Trujillo. Para eso se firman convenios, ¿no?, que son acuerdos interinstitucionales que establecen la regla de juego de cuáles deben ser las condiciones para el préstamo, la exhibición, y etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, en tanto prestatarios, no prestamistas, ustedes tendrían que cumplir con todos estos procesos, pasos en la relación que tiene el ministerio con los museos, ¿correcto? Yes, that's right. ¿Y estos acuerdos son por periodos fijos que se van renovando? La respuesta es sí. Porque antiguamente habían préstamos que eran a largo plazo, pero ahora se está estilando de que los préstamos no superen los 5 años, porque parece que no está muy bien visto que se preste permanentemente piezas, ¿no? Salvo que sean custodias, como por ejemplo las que tienen algunas universidades que investigan directamente sobre ese material, y en realidad sería un hecho nocivo contra las propias colecciones el exigir que se devuelvan, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el material que tiene a su cargo la Universidad Católica de acá de Lima, ¿no?
tiene tantísimas colecciones que lo peor que podría hacer el Estado es exigir que se devuelva cuando realmente la universidad tiene las condiciones para tener ese material correctamente. Ahora, el tema de los préstamos es un poco complicado porque el Estado se demora mucho para, por ejemplo, establecer los convenios de acuerdo, porque no se trabaja bajo un contrato, sino se trabaja bajo un convenio que es negociable. Y cuando son negociables, intervienen demasiadas partes en la figura. Interviene el director del museo, el director general, el viceministro, el director de asesoría jurídica. Son demasiadas partes y a veces los convenios demoran 3, 4 meses. Y los plazos para organizar exhibiciones no son tan largos, a veces son de un mes o menos. Y eso genera mucho malestar para los préstamos que provienen por parte del Estado. Sí, veo que hay un elemento de complejidad en el caso peruano. Si, por ejemplo, un museo internacional está organizando una exposición de, digamos, arqueología sudamericana y quisiera tomar en presta algunas piezas importantes, entonces tendrían que tratar con el ministerio y el ministerio con el museo, y entonces el acuerdo de préstamo sería con el ministerio entre el ministerio y el museo extranjero, ¿verdad? Ay, no. Ahí hay matices. Cuando se trata de colecciones privadas, el trámite sí se hace con el ministerio, pero no hay una necesidad de convenio. Por ejemplo, el Museo Larco, que es un museo privado, o el Museo de Arte de Lima, quiere prestar su pieza para una exhibición, tiene que solamente tramitar el tema de la autorización para la salida del país. Pero cuando se trata de colecciones nacionales del propio Estado, no colecciones privadas, por ejemplo, la que tiene a cargo el Brujo, sí tiene que haber un convenio para el préstamo, y eso sí puede ser, puede tener un periodo mayor de trámite. Y hay... ¿Esto funciona bien o hay que mejorar el procedimiento que hay que seguir? ¿Cómo anda en términos del papeleo que hay que hacer? ¿Reducirlo, mejorarlo? En términos legales, en realidad el tema es bastante simple, ¿no? Se necesita una resolución ministerial y las piezas tienen que salir con póliza de seguros. En términos técnicos, el tema es más complicado porque es muy difícil a veces gestionar los temas de obtener información sobre el Standard Report del museo donde se va a prestar, el guión museográfico, tener información actualizada de cómo están saliendo las piezas, porque Perú tiene colecciones, el Estado tiene colecciones aquí en Lima y en todo el país, y a veces es muy complicado tener información contractual que permita establecer si la pieza se debe prestar o no. También existe el tema de las presiones políticas, sobre lo cual no quiero ahondar, pero es un tema un poco complicado. Valga la verdad, de acuerdo a lo que mi experiencia me ha dicho, es que muchas veces el tema es muy complicado en el caso peruano. Gracias. Sé que me he salido un poquito del tema, pero me parece que es un tema, un ángulo interesante. Porque, de hecho, los museos que prepararon el Spectrum no tuvieron que tratar este tipo de problemas. Nosotros este año, por ejemplo, teníamos una solicitud de préstamo del Museo Textil, del Textile and Fashion Museum de Londres. Y ellos no nos entendían el tema del convenio. Es muy complicado traducir convenio en inglés, pregunto yo. Entonces sí podría ser que haya algún tipo de orientación que se le pueda dar a los museos del extranjero que quieren materiales peruanos sobre la manera en que funciona el sistema acá en el Perú, para que les sea más fácil a estos museos del extranjero entrar en esta especie de negociaciones, y cuál podrían ser los procedimientos que hay que seguir, porque parece que puede ser bastante complicado, ¿verdad? Un manual. Ese es un tema que podríamos ver con más detalle después. ¿Alguien que quiera decir algo más acerca de los préstamos de ida y de regreso? En el caso entonces
de los que custodiamos, como en el caso del brujo, colecciones nacionales, esos estándares y todo eso no aplican, ¿no? Para nuestro caso. Porque al final quien debe tomar y quien de hecho se encarga de los procedimientos, las precauciones, los seguros, etcétera, en el proceso de préstamos hacia afuera, ¿no? Porque préstamos dentro nosotros no recibimos nada. Y préstamos hacia afuera, o sea, lending objects, en esos casos quien asume la responsabilidad de la operación del préstamo y la responsabilidad también, digamos, legal ante cualquier inconveniente con las piezas y todo, es el Ministerio de Cultura, y para eso incluso designan un comisario en cada una de las proyectos, digamos, de exposición, ¿no? Nosotros, en el Brujo, por ejemplo, en el último año y medio hemos hecho 3 préstamos importantes, al Met, al Getty y al Quai Branly en París. Y en todos los casos lo que recibimos es una información con el detalle de las piezas que vamos a prestar. Y nuestra función consiste en poner available las piezas en la forma en que se nos requiere. Y luego recibirlas cuando vienen de regreso. That's it. ¿No? Entonces, en ese escenario, ninguno de esos 2 procedimientos que son básicos para el Spectrum son aplicables a nuestra realidad, ¿no? No. Sí, me doy cuenta de que se trata de esto tendría que adaptarse según las circunstancias en que ustedes son custodios del material del Estado y que involucra a varios actores. Así que la política no es la política de ustedes, los procedimientos no son los procedimientos de ustedes, pero hay una interfaz entre ambos. Y ahí es donde sería importante encontrar esta paridad, este empate, adecuación. Muy bien, entonces pasemos a los préstamos de salida. Y aquí vamos a tomarnos unos 5 minutos para estirar las piernas de repente, ¿les parece?